Montaraces, buenas noches. Hoy en la biblioteca de Rivendell tenemos Montecassino, la tercera parte, ¿no? Ya la leímos entre nosotros, la comentamos y hoy tenemos a los dos autores, a Felipe Botalla y a Tristán. Ya estuvimos con ellos en el Kupempel, ¿no? En eso que le llamamos la Taberna del Dragón Verde, donde hacemos pues, las presentaciones en persona. Hoy no será una presentación, hoy será comentar el libro pues un poquito con ellos. Sin más, les doy paso y luego vamos charlando e intercambiando opiniones. El libro Montecassino, dentro de lo que son mis libros, por decirlo así, en este momento, igual que los suyos, es bastante diferente, en el sentido que es el primer libro que hago con otra persona. Y supongo que en tu caso también, es el primer libro que haces con otra persona. Y lo hemos dividido en dos grandes partes, una que es la parte militar, que es la que he desarrollado yo, y otra que es la parte iglesia, exorcismos, por parte... Total, que lo que hemos hecho no es un libro sobre la batalla de Montecassino. Sobre dicho tema hay muchos libros muy buenos. O sea, difícilmente podemos aportar algo a la batalla en sí. Sin embargo, pues la citamos, por supuesto, y hablamos de las divisiones que hubo y toda esa historia. Sino que nos centramos en un aspecto de ese momento muy importante, que es el traslado de todo por un lado, el traslado de todo el tesoro que había en Montecassino hasta Roma, al Vaticano y al Castillo del Ángel, y por parte de la Luftwaffe bueno, las tropas alemanas que habían allí, ¿no? Y luego hay una parte muy importante que es la que hace el amigo Tristán, que es todo el tema de ese exorcismo, o sea, lo que sucede dentro de la abadía benedictina, donde hay un monje que está poseído y bueno, y él desarrolla ese tema muy bien, que hacemos coincidir también con mi parte, es decir, hay un momento que se va engranando y acaba todo en un mismo sitio, por decirlo así, los dos juntos, cuando hemos empezado muy separados, ¿no? Entonces, básicamente es esto. Entonces, entramos en ese gran transporte de grandes tesoros, entre los que se encontraba incluso el cadáver de San Benito de Nursia y de su hermana escolástica, amén de libros, pergaminos, grimorios, cuadros, objetos litúrgicos. O sea, no os lo podéis ni imaginar. Bueno, 120 camiones se llevaron hasta Roma en varios viajes. Con lo cual os podéis imaginar el trasiego que hubo allí, porque además se hicieron cajas especiales para cada tapiz, para cada cuadro, con lo cual fueron muy bien protegidos, muy bien embalados. Y siempre la Iglesia Católica en esto, incluso San Benito de Nursia, perdón, San Benito, el abad de Amare, que es quien estaba al frente de Montecassino en aquel momento, que era el abad, el tío dio las gracias a los alemanes por todo lo que hicieron. Y bueno, gracias a eso se ha conservado ese tesoro. Ese tesoro hubiese sido destruido, vamos, sin ningún problema. Y los alemanes tenían claro que los americanos, no, los buenos aliados en este caso, no iban a tener ningún tipo de remilgo en destruir no solo la abadía, sino todos los tesoros que habían allí. ¿Vale? Con lo cual, esto es lo que hemos centrado el libro y luego lo que sucede después, un poquito después y tal, y sobre todo las consecuencias de esa batalla, dentro de lo que ha sido nuestra vida prácticamente hasta hoy y lo que se irá todavía, ¿no? Entonces lo hemos centrado por esa vía. Creo que en este aspecto es un libro diferente a otros y que, si bien tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, que en mi caso pues son los libros habituales que hago yo, también es cierto que abre una dimensión, yo casi diría desconocida o muy poco conocida por parte del gran público, ¿no? Que es lo que el amigo Tristán pues toca con excelencia, yo diría, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues si Tristán quiere continuar y quiere añadir alguna cosa, pero es más o menos esto, ¿no? Pero bueno, supongo que con sus palabras, pues él verá algún matiz más, seguro. Sí, yo creo que primero de todo haría, digamos, como un pequeño antecedente, ¿Sí? que yo creo que de ninguna obra de un cierto calado, digamos, nace sin historia, ¿no? Y en este caso, quiero decir, un libro sobre historia sin historia, pues no podría ser. Bueno, nace, sí, Es verdad, es verdad. nace sobre todo de una reflexión. Bueno, Felipe y yo hace mucho tiempo que reflexionamos en voz alta de cosas que luego no se pueden decir porque No, no, vemos el no. mundo al revés. Dicen los temas de la Segunda Guerra Mundial, ni te cuento, ¿no? Pero esto salió de una reflexión así como casual. De Sí. hecho, pues bueno, Felipe y yo hace muchos años que nos conocemos. ¿No? Empecé a perseguirle por su libro de la Antártida porque yo estaba muy interesado y había estado por allí. Y de allí pues ha salido pues una amistad de cuántos años, no sé, 20 o no sé cuántos, ¿no? 20 años, sí, 20 años. Sí, En sí, 20 20. años me Diría que quizás un complicados. poco más, pero sí, 20 años seguro, seguro, seguro. Total, que nos vimos en un congreso en Andorra, que últimamente hemos hecho el último congreso, allí hemos presentado esta especie, digamos, de dueto a capella explicando lo de Montecassino y que te estuvo muy bien, la gente te gustó muchísimo.
Pero esto empezamos nada de una cena, que en las cenas acostumbran a pasar siempre cosas buenas cuando hay gente enrollada. Y entonces, Es en una verdad. cena, yo en aquel congreso presenté mi libro, digo, mi teoría, mi hipótesis sobre los esenios, ¿no? Y bueno, empezamos a hablar de que era raro que alrededor de la Segunda Guerra Mundial pasaron cosas en la periferia que eran poco comprensibles. Es decir, vamos a ver, de pronto se termina la guerra y se encuentran casualmente en Nag Hammadi dos evangelios apócrifos. Así, por el morro, ¿sabes? Patapomba. Salen de allí en el 45, ¿sabes? Vamos a decir, mira, ahora que hemos acabado, vamos a empezar a explicar cosas que no queríamos explicar. Después, en 2 añitos y antes de que empezara la guerra del Yom Kippur, que ha durado hasta nuestros días, por cierto, pues entonces, de pronto, en las cuevas de Qumran, que es lo que yo hablaba de todo este rollo, aparecen también unos manuscritos, unos pergaminos alucinantes que nadie sabía que estaban allí. Y yo pues siempre digo ja, 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 y tal, y todo esto. Y entonces digo, y claro, esto pasa, de alguna forma está encadenado con otras cosas raras. Hay cosas raras también anteriores, de hallazgos extraños. Y después con dos elementos que yo incluso añadiría más, que tienen, digamos, una cierta conexión con lo esotérico, ¿eh? Uno de ellos es la destrucción prácticamente al raso de Santa María delle Grazie en el 44, también, un poco que está al norte de Milán, que es donde está el famoso fresco de Leonardo de la Santa Cena, con todas las historias que le queráis poner, metes al fresco que es. Y que, bueno, realmente pues quedó la Santa María delle Grazie hecha polvo y gracias pues a los fascistas de la República de Saló, que se debieron pensar que había malas intenciones al respecto, que llenaron con sacos terreros por las dos partes ese muro, digamos, ese muro quedó en pie, gracias a lo cual podemos ver la obra de Leonardo. Por lo tanto, y aparte que el bombardeo fue de aquellos que hacían los aliados, de primero arrasar con todo lo que podían y si quedaba alguien, al día siguiente volvía a pasar otra vez el bombardeo por acabar la feina, como se dice, como pasó en Hamburgo, como pasó en Dresde y todas estas maravillas de la guerra de los libertadores, ¿no? Y entonces, pues, hostia, bueno, pues pasó esto, ¿no? Que durante 2 días intentaron demoler esto. Y después, claro, había lo de Montecassino. Lo de Montecassino, claro, muy bonito, todos hemos estudiado un poquitín el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, no sé qué, no sé cuántos, no sé qué, y por qué se pararon allí, o sea, qué razón había para que eso fuera destruido con tanta saña. Eso era un interrogante que nos estábamos planteando Sí, sí, es verdad. en Es verdad. aquel momento, ¿no? Y realmente allí pues surgió la idea de hacer el libro de Montecassino. Hay otro tema que últimamente también hemos comentado, que es lo de la batalla de las Ardenas y el monasterio de Orbal. Es otro tema que también es muy complicado, ¿eh? Y que últimamente lo hemos comentado Felipe y yo. Y entonces pues digo, bueno, pues aquí hay una doble relación, digamos, no es un hecho. Estos hechos no son hechos militares, son hechos, digamos, programados desde una mente perversa que trabaja, digamos, en otra dimensión. Trabajan, digamos, en la dimensión suprapolítica, ¿eh? Hay, digamos, como una especie de conciliábulo. Antes había aquello que se decía el conciliábulo judeo-masónico, muy Sí, bien explicadito por cierto tema, sí, es pero que verdad. hay más cositas, ¿me entiendes? Y entonces, pues bueno, nos pusimos a hacer la cosa esta. Y entonces hemos hecho como los buenos supermercados, que me dices que a dos clientes que piden lo mismo le dan el mismo peso, pues entonces Felipe ha escrito 15 capítulos y yo he escrito 15 capítulos. Y entonces, pues ahí está la historia. Y ahí es Una- donde empezamos a tropezar con cosas que no sabíamos. Y que es la parte, digamos, más importante y lo que ha sido más estimulante del trabajo conjunto. Y después os voy a explicar una cosa que me parece que es digamos, es un leitmotiv que subyace, que es muy interesante, que es el encuentro de la Nenerve con los exorcistas. Y eso Exacto. creo que también es un encuentro muy, muy bien explicado y muy bonito y que se lleva hasta el final con mucha elegancia, por cierto, ¿no? Correcto. Así ¿No? es. O sea, porque pensar que este libro, digamos, la parte militar no está tocada en absoluto, pero que esta especie, digamos, de concatenación que desde el principio parece que no va a haber un encuentro real dentro del libro, no hay una vía, de que empiezan unos personajes de la Nenerve a cruzarse en el camino de los exorcistas
que están metidas trabajando otro tema, ¿no? Y entonces todo esto, pues eso que parece que está hecho con muchísima elegancia, es una cosa que recomiendo a los que lean el libro, pues que lo disfruten, ¿no? de verdad. Pero bueno, empezamos a ver que en el mundo del benedictino había primero significaciones obviamente importantes porque San Benito era el patrón de Europa. O sea, esto era entrar a la plaza de toros y liquidar al Miura metidos en la primera banderilla, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y claro, esto era muy duro, pero después era el patrón de los exorcistas. Es decir, era un hombre que toda su vida la dedicó a luchar contra el mal. Eso que ahora todo el mundo no sabe lo que es el mal, ¿eh? O sea, no sé, yo he perdido algo de la pantalla, Crank, me Sí, parece. me parece que eran por aquí. ¿Eh? Bueno, Y entonces, pues que parece que el mal no existe, ¿no? Entonces, el San Benito en el año 500 ya empezó a tener una guerra con el maligno, que hay muchos, digamos, elementos casi legendarios, ¿no? De su lucha con el maligno. Y de hecho, a mi forma de ver, yo creo que dejó abierta como una especie, digamos, de provocación que después ha salpicado a muchos monasterios benedictinos, ¿eh? En el caso de, tú tendrás mejor memoria que yo de las fechas de todas las desgracias que pasaron a Montecassino antes de 1944. sí, desde los sarracenos que lo arrasaron, luego el terremoto, las tropas francesas, bueno, allí hubo, eh, yo decía que que yo creo les que va a es un ver un rey edificio, y se muere dentro. sí, sí, exactamente, Sí, yo creo que es un edificio que partes. no conozco otro edificio que haya sufrido tanto a lo largo de la historia, hasta ser totalmente pulverizado en la Segunda Guerra Mundial. Eso porque Sí, 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 Orval también antes de que le pasara la batalla de las Ardenas por encima, y sí, había sufrido también unos incendios, también se había sí, quemado la biblioteca. Y correcto. yo últimamente estoy trabajando sobre el tema de Nostradamus y ahora mismo estaba escribiendo sobre la abadía de Alet, que también fue premiada con dos, digamos, primero con la expulsión de todos los monjes por supuestos heréticos y después al cabo de un tiempo de 2 o 3 siglos también otro incendio, pero hasta la misma, prácticamente si no queda una piedra en pie. Y así pues muchos casos, ¿no? Muy Entonces bien. empezamos a ver. Bueno, preguntas, ¿va a Sí, poner alguna pregunta, sí, alguna, mira, Dar alguna caña duda? y nosotros nos enrollamos a tope, sí, ¿eh? era sobre la película, sobre el libro que habéis hecho, claro, yo soy un poco escéptico, ¿vale? Yo soy quizás el más escéptico aquí de todos, entonces yo lo veo más sí que leo vuestro libro como una alegoría de bien contra el mal. Yo no diría que hay demonios con cuernos allí, pero bueno, puede ser. O sea, yo no, simplemente yo no me los he encontrado ni tengo la prueba de que existan. Claro, pero tiene una alegoría de bien contra el mal y eso lo creo que lo habéis plasmado muy bien. Y algo que se lo dejaré decir a Cangrejo mejor luego cuando lo explique o ahora detrás de mí, que es cuando has dicho tú que que habéis unido los dos grupos de los Sí, militares con los exorcistas. Era una cosa que al principio nos sacaba un poquito de la obra, que es el viaje al castillo, pero de que esa Castel del parte de Monte. su viaje de iniciación, que es cuando se juntan los dos grupos realmente, que sufren Por ahí. una actividad mística, que es esto, que ahora explicar mejor Cangrejo, que es el que llegó a esa conclusión después mientras nosotros discutíamos. Sí, Si sí. realmente el encuentro de los dos es porque viajan, en un momento viajan los dos a Castel del Monte. Los que no hayáis estado en Castel del Monte, pues bueno, yo os recomiendo que vayáis corriendo, porque aparte de ser la obra magna de Federico II Hohenstaufen, y entonces, bueno, tiene mucha obra en Sicilia, porque aparte era rey de Sicilia, pues, y aparte de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Y el hombre, pues era un hombre muy avanzado además, ¿no? Y que Castel del Monte es un sitio muy especial. Un octógono con 8 torres octogonales en cada vértice, y entonces, claro, vas multiplicando todo en numerología, siempre salen cosas rarísimas allí. Los que hemos estado allí, yo y mi esposa y nuestros hijos, tuvimos una experiencia que es casi irrepetible. Y entonces, claro, de alguna forma, en el capítulo la parte que yo trabajo de Castel del Monte, explico un poco esta experiencia. Es que las piedras, no sé por qué razón, no sé si es por energía estática o por un pulso electromagnético, de pronto se cargan de una energía y hacen un destello de luz. Yo esto no lo he visto en ninguna otra parte del mundo. Bueno, sí, en Montserrat, que también es un sitio raro. ¿Me entiendes? Pero joder, ¿me entiendes o no? Es que yo no lo podía ni creer. Y fueron justamente, íbamos subiendo de noche tranquilamente, yo y Olga, retrasaditos, cogiditos de la mano como una buena pareja y tal.
y qué mono, qué mono, qué mono, y nuestros hijos iban delante, se dijeron, oye, oye, aquí está pasando algo. Y digo, ¿pero qué pasa? Dice que es que el castillo lanza destellos. Digo, es imposible, eso es imposible. Es que habrá pues algún foco de estos de luz monumental que estará haciendo. No, 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 no. Y era una cosa absolutamente increíble, ¿no? Castel del Monte es un lugar especial, algo relacionado con el material para muchos. Y claro, Federico II Hohenstaufen era mucho, mucho rey, por decirlo de alguna manera. Pero ahí es donde realmente se produce, digamos, como una fusión como una identidad propia que se puede compartir en todos los sentidos. Ujú. Y hasta, yo creo que eso es muy bonito. Y Y luego, luego, aunque eso sí. sería una obra muy coral, eh, yo lo recordaba, lo comentaba antes con los compañeros cuando estuvimos comentando el libro en las dos partes que lo leímos, me recordaba mucho de una especie como Indiana Jones, pero en el que los buenos son los que tienen que ser, no los malos. Se invierten los papeles, pero y también es quizás un poco coral, pero me recordó mucho eso, sobre todo al final, con los tres gemelos que desaparecen, me recordó mucho a la Arca Perdida. Cuando al final la Arca Perdida se guarda en un almacén de los Estados Unidos, aquí en este caso Sí, pues, será en Heidelberg o un castillo de las SS, que se Vale. guardan esos tres de esto. ¿Qué pensáis, sobre todo tú, Felipe? Que a ver, también, cuéntanos algo también, Felipe. Bueno, yo la parte militar y ese final que tú dices fue un final que acordamos él y yo y bueno, llegamos a esa conclusión y luego ya lo pasamos a blanco y negro, ¿no? No, la parte militar, yo siempre he dicho que la batalla de Monte Cassino, al margen de lo que he podido saber a través de Tristán, siempre me había llamado la atención el empecinamiento por parte de los aliados para tomar aquella abadía. Cuando yo he estado 2 veces en Monte Cassino y te puedo garantizar, y he visto la subida de casi 1 kilómetro, pero 1 kilómetro a pecho partido, es decir, sin ningún tipo de protección. O sea, subir por allí debe ser horroroso si te están disparando con las MG-42, ¿no? Entonces, sí me pregunté por qué diablos los aliados se paran ahí casi 6 meses con unas bajas terribles, más de 50.000 hombres cayeron allí, ¿eh? Y en vez de rodear la montaña y continuar hacia Roma, se ha acabado. Y dejas un retén ahí hasta que los alemanes se rindan de hambre, ¿no? No, 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 hay que tomarlo, hay que tomarlo. No, hay que tomarlo. Bueno, claro, participaron 12 países diferentes, o sea, tropas neozelandesas, los gurkas, pakistanes, hindús, los ingleses, los americanos, neozelandeses, todos, y dices, bueno, pero que no tiene sentido esa batalla, no lo tiene. Créeme, o sea, impone mucho el monasterio, efectivamente, abajo está Casino, el pueblo, pero no tiene ningún sentido atacar aquel sitio, ninguno, salvo que allí hubiese algo que a los aliados, que es lo que explicamos en el libro, les interesase. Pero si no, no tiene ningún sentido, puedes creerme. O sea, no, no. De hecho, el Alphonse Juin, que era el general de las tropas francesas coloniales, este lo dijo, digo, pero ¿por qué hemos de tomar Montecassino? Digo, qué chorra. Coño, rodeamos el abadía y seguimos. No, 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 no. Y los ingleses aquí se pusieron muy, sobre todo Churchill, fue el hombre que movió las teclas para decir vamos a bombardear esto y se acaba la historia. Por lo tanto, yo siempre he creído, y en esto con el amigo, que esa batalla escondía algo, y estoy de acuerdo con Tristán, y yo diría que él ha dado la clave, ¿no? Sobre todo que esa clave que no es, digamos, llámale humana si quieres, ¿no? Entonces a partir de aquí empieza el libro, por decirlo así, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue casar una serie de personajes muy, muy diversos, muy diferentes, que al final confluyen, ¿no? Pero claro, la abadía está ahí siempre, ¿no? Y siempre te preguntas por qué San Benito montó esa abadía, que en aquel momento era una pequeña iglesia, claro, cuando lo montó en el 526, digo, no, en el siglo sexto. O sea, ¿qué había allí? ¿Por qué? Porque él venía de Suriaco, que era una montaña que estaba más atrás. Ya había montado allí una iglesia también. Sin sí, embargo, sí, el tío se largó de allí, se fue a Casino, a Montecassino, y allí montó la abadía. ¿Qué vio allí? ¿Por qué de repente cambia de sitio en muy pocos años y monta lo que sería, bueno, la primera gran abadía benedictina? O sea, ahí empieza la de los benedictinos también, empieza Europa. Claro, son muchas cosas, ¿no? Y a partir de aquí, pues bueno, hasta que llegó todo ese edificio, lo que sufrió a lo largo de la historia, y el gran final con el 44, ¿no? Con la batalla. O sea, sí. no tiene ningún sentido. Podéis creerme que no, ninguno. Sí, Militarmente hablando, no. en este sentido, para subrayar lo que dice Felipe, el único sentido que se le puede encontrar, digamos, es el gran holocausto, Bueno, como claro. un Yom Kippur a lo bestia, ¿eh? Como lo que están haciendo ahora, que yo lo advertí cuando empezaba el Rosh Hashanah, que dije, ahora estos tíos
van a empezar a hacer el burro y van a empezar a matar más gente. Y bueno, ha pasado todo lo que está pasando, ¿no? Y entonces, pues bueno, era un gran holocausto. Además, esto que dices tú, que era un grupo, digamos, plurinacional, por decirlo de alguna forma, o pluriétnico, le daba un contenido, digamos, muy especial a todo esto, ¿no? Es decir, si yo sí lo miro desde el punto de vista de un ritualista oscuro, lo hubiera hecho así. Sí, sí, sí. Si hubiera tenido que matar a 50.000 personas, es decir, ponerme como en un supermercado, ponme un kilo de esto, un kilo de esto y un kilo de esto. Y ahora vamos a hacer el ritual, ¿no? Y yo creo que así el libro se ha llamado un ritual de sangre, porque es realmente esto, ¿no? Hay otra cosa que sobre, digamos, el simbolismo, ¿no? De Montecassino y el simbolismo, digamos, de San Benito como supremo exorcista y como patrón de Europa, era de alguna forma decapitar, digamos, el símbolo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y entonces hay otra cosa que también es muy curiosa, que lo dije en el Congreso y que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Digamos, el hecho de la creación de la Orden Benedictina, y ahora lo que voy a decir, digamos, es un poco complicado. Es la primera vez en que se hace con una polaridad macho-hembra, porque como tú sabes, Felipe, bien, que San Benito, toda su historia está relacionada con su hermana escolástica Fantástica, sí, y que exacto. incluso murieron y se enterraron juntos y que Correcto. justamente cuando se retiraron los restos de Montecassino para llevarlos al Castel Sant'Angelo, también se retiraron los restos de los Sí, sí, dos. sí, sí, es cierto. Digamos, es un guiño tántrico a la historia cristiana, por decirlo de alguna forma. Es decir, como más acabado, por decirlo. Después hay otra cosa que también nos interesó mucho a los dos, es darnos cuenta que no había escogido una cima despejada de una montaña, sino allí ya había un templo de Júpiter y un templo de Apolo, ¿eh? O sea, el supremo dios y el dios de la regeneración, poca coña. Sí, Y sí. él, cuando llega a la montaña, aparte había pues un bosquecillo sagrado, que era muy clásico en el mundo ritual grecolatino, ¿entiendes? Pues como las encinas de Dodoni, por ejemplo, que es un sitio muy especial, pues entonces lo que hace es llegar y arrasarlo todo. Entonces, claro, ahí se produce, digamos, como un desencuentro, ¿eh? Algunos dirán, no, abrió la puerta del inframundo y entonces lo que empezó a salir eran cosas del inframundo. Yo creo que se produjo un desencuentro porque, vamos a ver, el cristianismo es fantástico. Nos ha dado una cultura, nos ha dado una ética, hasta el día de hoy que parece que se va perdiendo todo, ¿no? Pero que antes del cristianismo la gente también buscaba la trascendencia y el conocimiento del más allá. Y aquí pues tenemos, bueno, todos los filósofos griegos y romanos aportaron una cantidad de pensamiento que después la Iglesia cristiana, a través de la escolástica, tuvo que integrar porque no había nada mejor. Y por lo tanto, lo que yo digo en el libro, quizás lo que se hubiera tenido que hacer al principio era, digamos, como respetar, o yo lo que propongo en un momento determinado, que se lo digo al abad, que me pregunta, ¿y tú qué harías ante esta situación? Digo, yo si fuera abad no haría nada, pero si fuera yo, pediría, ¿me entiendes?, un respeto para esa creencia que ha estado depositada allí, e integrarla dentro de nuestro mundo, que es Ujú. pues a ver, o sea, al fin y al cabo, del cristianismo tiene muchos elementos de la orden de Mitra también, Sí, empezando por muchos elementos rituales que todos conocen. correcto. Pero quiero decir, a ver, el tema tiene mucho contenido, ¿eh? Tiene mucho contenido y quizás hay muchas otras cosas que tienen sentido, digamos, un sentido trascendente dentro de todo lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, pero esta yo la veo como muy especial. Y Correcto. creo que podríamos ahora, nos sentaríamos, haríamos otro libro y nos hablaríamos diferente. Seguramente, seguramente. Quería comentar, bueno, lo habéis introducido, en concreto, Felipe, fueron 16 países, 16 Y en ejércitos. total puede ser, sí. Hay el más
el más original es el brasileño, porque fueron, no me acuerdo, una unidad pequeña, 300, Sí, sí. y la mitad eran negros. O sea, negros brasileños o portugueses. Es un tema muy, muy curioso porque los ves encima los Sherman, pero fue como una llamada, como muy bien habéis dicho, desde Pakistán, la India, los famosos Gurkhas del Sikhs, Nepal, sí, toda esta gente, sí, sí. todo esto hasta el Mediterráneo, hasta los argelinos, marroquíes, todos allí fueron llamados a esta batalla contra bueno, a destruir, a ocupar Montecassino. Yo uno de los temas que he intentado buscar y no he encontrado explicación es cómo ahora no me acuerdo el nombre del general alemán, podía Sí, ser un miembro de la orden no benedictina, vivo, pero un hombre, ¿cómo se ya dice? es Los seglar, ¿no? laicos, Era, los era, que era, son era- seglares. Porque vamos, es que ni buscado es profeso el tema. Y además hay otro que es la movilización real del ejército alemán para rebañar pues, camiones de la división Waffen, Hermann Göring, que era- estaban bloqueando los norteamericanos en Anzio y ceden esos camiones con la gasolina correspondiente, porque cuidado, estaban en un momento ya complicado muy de suministros, crucial, sí. para hacer los kilómetros ida-vuelta o sea que hubo un compromiso de salvar esta cultura europea contra el ataque casi, podríamos decir, un ataque general de todas las otras civilizaciones contra este punto en concreto. Sí, de hecho, bueno, el general alemán era Guido von Senger, fue el responsable de la línea Gustav, que es la que donde estaba Montecassino. Era una de las 4 líneas de defensa de la península itálica. Y este hombre era miembro laico de la Orden Benedictina, efectivamente, que es lo que decíamos, que tantos generales, qué casualidad que le toque a este hombre defender Montecassino, ¿no? Con lo cual él se sentía totalmente pleno allí de alguna manera y entendía lo que pasaba allí, ¿no? De todas formas, he de decir que cuando se inicia el repliegue con los camiones, que efectivamente llevarse 120 camiones era fusilamiento. O sea, y hubo un retén de la Gestapo y SS que estuvieron en el Montecassino porque habían oído hablar a través incluso de las emisoras americanas que estaban robando el patrimonio que había en Montecassino. Entonces se presentaron allá y el propio Abad Diamare dijo que ni hablar, que estaban ayudando, que nadie estaba robando nada. Con lo cual ahí acabó la cosa, pero los hubiesen fusilado seguro. Y hubo dos oficiales de la Luftwaffe, uno que era protestante y otro que era cristiano, que son los que llevaron a cabo este asunto y son los que empezaron a hacerlo sin dar aviso a nadie. O sea, imagínate. O sea, cuando se enteró Guido von Senger, por supuesto que estuvo o sea, dio la orden correcta. Y luego se enteró también que Kesselring, que era jefe máximo de todas las tropas alemanas en Italia. Y este dijo que efectivamente que podían hacerlo sin ningún problema. De 120 camiones, a pesar de que eran importantes para la victoria, pues quizás eran más importantes en aquel momento para hacer ese traslado y punto, ¿no? Y se ha acabado. Recordad que además cada camión llevaba un monje, aparte del chofer y quizás un soldado, ¿no? Eh, Para dar paso y pasar todos los controles que hubiese, diciendo que aquello no era ningún robo y que al contrario, que se llevaba para guardarlo para otro día, pues devolverlo a Montecassino, por supuesto. Quiero decir que en este aspecto son detalles muy curiosos, ¿no? Que yo estoy seguro que mucha gente no se ha parado a pensar. La gente se centra en la batalla, que no hay duda que es muy interesante, son 4 batallas en realidad, pero vamos, yo para mí ese juego previo creo que es sensacional, ¿no? Y luego lo que pasa con 3 camiones en concreto, que es la gran base del libro, ¿no? Esos 3 camiones que, digamos, llevan parte de la reserva, que es la biblioteca oculta de Montecassino, con libros, vamos a llamarle prohibidos o satánicos, o llámalo como quieras. Ese para mí es el gran juego. Y luego hubo una operación de comando pagada con dinero privado, ¿eh? Que esto tampoco es un tema que se conoce mucho y bueno, que fueron porque esa familia que pagó eso dijo que eso les pertenecía a ellos. Así de claro. Entonces, imagínate tú los Era, ingleses hasta dónde era llegaron, sobre ¿no? todo una familia de un hombre totalmente desconocido, por Sí, yo, cierto. yo jamás había hablado. De hecho, es que ni me acuerdo. Que ni me acuerdo. Bueno, Bueno, sí, antes también te habías comentado antes una cosa, Tristán, esto es un apunte antes de continuar. Antes has comentado tú que el hombre siempre ha buscado trascendencia. De hecho, todas mm, las religiones del mundo han buscado trascendencia menos una,
que cree que la trascendencia es en la misma tierra. O sea, no trasciende, que es el pueblo elegido. Son los Bueno, únicos que dicen que su reino será en la tierra, no, sé, no van luego a otro sitio. bueno, no sé, en esto hay muchísimo. Yo que soy medio budista y he trabajado mucho con los temas de la India y, a ver, para mí la tierra es el reino de la materia y entonces estamos aquí supuestamente para trascender o para intentar convertir la tierra en algo que sea una expresión de lo divino. Y en este sentido, yo soy de los que cuando voy a una catedral gótica y miro, digo, aquí hay una expresión de lo divino. Y cuando voy, pues yo qué sé, y veo la columnata de Bernini, digo, bueno, o me di eso, en la cúpula del Vaticano, que es una de las obras de arquitectura más difíciles del mundo, pues claro, pienso, de aquí hay una búsqueda de algo superior. Cuando oigo la novena sinfonía de Beethoven, sé que allí hay una búsqueda de algo superior y por descontadísimo, cuando oigo Pachelbel, sé que estoy conectado con algo superior, algo que me trasciende y en ese sentido, a ver, lo digo como una cosa puramente, digamos, mía, íntima, personal. Mi compromiso es con eso, ¿entiendes? Con ese, el camino al superhombre. O sea, yo para mí no hay otra cosa. Y es lo que he intentado en mi vida, no sé si con demasiado acierto, pero y estoy en ello. Pero que me quede tiempo para poder decir que sí, que he conseguido que yo quería. Pero estoy en ese camino. Y adoro, yo adoro las montañas. O sea, para mí la montaña es una religión. O sea, o sea, no sé, para una montaña es una catedral. Ya tengo mi libro El guerrero asceta de las runas, que hablo pues de las montañas, de los castillos, lugares que son súper sacratísimos para mí, que son escalones o escalafones para poder alcanzar una dimensión, si tú quieres, metafísica, trascendente, espiritual, vamos a decirle liberadora, o como dicen los tibetanos, ¿me entiendes? Que es eliminar el samsara, es evitar el eterno retorno de nuestro querido Friedrich Nietzsche, ¿no? Es decir, no caer en este tío vivo de reencarnaciones sin saber, ¿me entiendes?, si realmente estás saliendo o estás siempre entrando. O sea, es pura telequia, ¿eh? Sí, no sé, sí. Una cosa más que también comentamos en el libro, que al principio nos gustó mucho, pero luego claro, que quedó como apartado y no sé, no sé tanto más, quizá fue el tema de los exorcismos, ¿no? Que empieza con un exorcismo. Al principio sí que es un tema que en los primeros capítulos se trata mucho, el tema del exorcismo, pero luego queda quizá un poco, un poco aplazado por el tema ya de transportar las obras de arte. Y bueno, y también por los textos apócrifos que encuentran dentro de Montecassino, también aparta un poco la trama de lo que es el exorcismo. Es Y bastante bonito eso, sí. pero quizá lo que nosotros quedamos con eso, nos quedamos un poquito quizá con ganas de haber habido un poquito más de ocultismo en ese tema, un poco más. Aunque sí, el libro se Bueno, queda redondo, eso hay que reconocerlo. sí, bueno, ¿sabes lo que pasa? Que el tema del exorcismo en sí mismo, primero de todo, tienes que tener algún tipo de experiencia. Y yo no te diré que yo tenga mucha, pero he tenido experiencias muy duras. Y por lo tanto, o sea, de lo que hablo, de todo lo que sale allí, es trabajo de exorcista, todo lo que sale allí, ¿no? También es muy importante que en el libro, pues para los que estén interesados en el tema, pues hablamos un poco de esta especie de elemento, digamos, de lucha contra el mal, que es lo que se ha llamado la medalla de San Benito, que bueno, que ahora últimamente se ha hecho una película bastante tontita que se llama El exorcista del Papa, con Russell Crowe haciendo de exorcista, que no, de padre Amorth, que no queda nada bien, pero que en un momento determinado él quiere parar a un ser demoníaco y lo hace con la medalla de San Benito, se la mete en la frente y es que le hace como si le estuvieras, digamos, marcando a un novillo con un hierro candente, ¿no? Y entonces explicamos la singularidad de la medalla de San Benito y su significación. Hablamos también que en aquellos momentos todavía no era de uso, que el abad del monasterio de Montecassino tiene un crucifijo con la medalla de San Benito insertada detrás de la cabeza del crucificado.
y que entonces eso es lo que después, no por descontado de leer nuestro libro, sino hace mucho tiempo, el padre Amor, que quizás ha sido, bueno, aquí en España tenemos exorcistas muy buenos también, pero el padre Amor, que ha sido quizás el que ha dado más brega con todo este tema, pues usó el crucifijo con la medalla de San Benito. También hay otra cosa muy importante y es que ahí ponemos un listado de grimorios y de tratados de demonología muy bien explicado. Son 2 páginas y media, pero que vale la pena para los que estéis interesados en el tema y que también es muy interesante. ¿Eh? Es decir, a ver, hemos intentado darle unos contenidos, ahora voy a poner una palabra tonta, paranormales también. ¿Eh? Porque claro, después de la absoluta barbaridad, incongruencia, no hay explicación, dale las vueltas que le quieras dar y no la encuentras, solo hay una explicación. Eso fue un sacrificio ritual. Y a mi forma de ver, creo que el sacrificio de Montecassino fue ofrecido a cambio de Roma. Porque no os olvidéis nunca de que detrás de todo esto están los que ya sabéis, ¿no? Y justamente en el congreso que hablamos Felipe y yo de este tema, alguien había hablado en otra ponencia de Albert Pike, ¿no? Que es el gran gurú de la francmasonería anglosajona. ¿Entiendes o no? Y bueno, a ver, Albert Pike dice que el verdadero enemigo del plan, ¿eh? El verdadero enemigo del plan oscuro es el cristianismo y que el objetivo único que se tiene es destruir, anular al cristianismo, punto pelota. Y entonces en esa guerra, a ver, también hay eh, una confrontación que se va repitiendo a lo largo de la historia, que es el intento de eliminación de los pactos, digamos, germano-italianos, ¿eh? El Sacro Imperio Romano-Germánico. Es una, es una de las cosas que, pero todas las guerras han ido contra eso, hasta conseguir la demolición. Y ahora seguimos en esto, porque dentro de 4 días van a pasar cosas. No sé si pasarán 20 días antes o después de Donald Trump. Ya, yo estoy contando con los dedos ya los días que faltan para que le pongan al señor este del tupé, que tampoco vamos a pensar que va a ser el liberador de todo esto. No, no, ni mucho Porque menos. yo lo he dicho siempre, el águila norteamericana tiene 2 alas, pero el cuerpo siempre es el mismo. O sea, no esperemos milagros tampoco. Y entonces, pues bueno, ese es el tema. Yo creo que Montescassino fue ofrecido como holocausto para salvar Roma. Hay que pensar que en 1942 empiezan los bombardeos en Roma y primero van, digamos, haciendo un circulito cercano a la ciudad del Vaticano para que se vayan enterando, ¿no? Y que en un Sí. momento determinado, yo creo que en el libro está muy bien explicado esto, el Montecassino es o Roma o Montecassino y le toca a Montecassino. Y es una, es tal, tú lo recuerdas perfectamente que los primeros bombardeos, el que llevaba pues digamos, el comando de los bombardeos a Montecassino, el avión estaba pintado 666. O Sí, sí, sea, era código militar 666. Y eran los Red Devils, eran los Diablos los Rojos. diablos rojos. Es Sí, sí, decir, vamos a ver, aquí pues podemos ir sacando punta al lápiz, ¿eh? además, fíjate que Roma es declarada ciudad abierta el 4 de junio. Por lo tanto, eso formaría parte de ese trueque que tú comentas. Es decir, no habrá batalla en Roma. Por lo tanto, los otros abandonamos Roma, que pueden entrar aquí los aliados y subimos hacia el norte. O sea, Y que el eso también hay que holocausto tenerlo en se cuenta. realiza allí en Montecassino, Mm. efectivamente. Sí, 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 yo que comenta Tristán tiene sentido militar incluso, ¿no? De, bueno, pues eso es un trueque. Entonces, Sí, 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 esto, sí. esto por aquello, vosotros mismos. Dieron a elegir y efectivamente, pues parece ser que pues, destruyan Monte Cassino, ¿no? Roma déjalo, pues al final es una ciudad, hay civiles, en fin, no, así de claro. Entonces, pues Monte Cassino está apartado, que el pueblo de Casino que es destruido, como fue destruido, pues bueno, es un destrozo, Nada. digamos, ¿no? Y ya está, y aquí se acaba la historia. Sí, sí, es perfectamente verosímil, claro que sí. Yo creo. Sí, 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 pero el tema del exorcismo termina justamente de eso. Ahí todo eso, ese transcurso que tiene que estar relacionado, ¿no? Con el movimiento de todo eso, porque aparte, si se han encontrado allí unos evangelios gnósticos, que
y era hora, ¿me entiendes? No, pues ya se encontraron después los de Nag Hammadi y los otros, pero vaya, no, no hemos encontrado primero ahí. Y después se encuentran los evangelios oscuros. Y se relaciona con el Codex Gigas, con la Biblia del Diablo. El diablo, sí, sí. O sea, hay mucha tela ahí que cortar, ¿eh? Hay mucha tela. No, Pero he que de, al he de decir, final... he de decir, perdona, Tristán, he de decir que No, es un tranquilo. libro que yo personalmente, y creo que Tristán también sí, hemos disfrutado en este aspecto, ¿no? Porque Sí, poder dar una orientación nueva, verosímil, seguramente real, a lo que allí pasó, no es habitual. O sea, hemos tenido la suerte de poder dar una explicación a Montecassino que seguramente es la que fue, seguramente es lo que pasó allí. seguramente. Y no una simple batalla que muy interesante, el desembarco de Normandía, la batalla de Montecassino, siempre hay muchas batallas interesantes, pero como batalla no tiene sentido, aunque sucedió, y se explica por esa otra vía, ni más ni menos, ni más ni menos. El desembarco de Normandía fue del 6 del 6 del 6, también es un 666. ¿Por qué? ¿No? 6 de la mañana del día 6 del mes 6. ¿Es casualidad? Eh, ¿Por qué Eisenhower dice ahora hay que hacer el desembarco? Eisenhower estuvo dudando varios días, según dicen, y al final dijo ese día, y se acaba la historia. ¿Quieres verlo en numerología? Pues chico, otra vez aparece aquí el señor de los cuernos, ¿no? Entonces, Bueno, es que hemos de tener en cuenta que en Estados Unidos en aquel momento había pues digamos, una generación de presidentes norteamericanos, bueno, yo creo que han sido francmasones desde el principio, desde la creación, pero muy, muy manifiestamente francmasones, especialmente Roosevelt, que era Rosacruz, ¿no? Y que además de origen alemán, y Eisenhower también tenía un nombre compuesto alemán. sí, sí, Es sí. decir, que, a ver, en Estados Unidos los Chazaris y todos los judíos alemanes han hecho un trabajo, digamos, como el que querían. Vaya. De primer nivel. Claro, es normal, a ver, son anticristianos y bueno, lo que decías antes tú del tupé, hay que recordar que ese tipo fue el primero en reconocer que Jerusalén era la capital La nacionalidad, sí, de, verdad. De Israel. O sea, pero bueno, Que va con la equipa arriba y claro, abajo. Y es el que ha dicho que si llega al poder favorecerá la instalación del tercer templo, que será el inicio del Armagedón. A ver, aquí hay mucha mandanga. ¿Eh? sí, bueno, y también, claro, lo que decís de Montecassino tiene razón en lo de que el intercambio de en vez de Roma, Montecassino, porque claro, en Alemania sí que se pusieron cebar sobre quien quisieron, y fue Dresde, Hamburgo, Berlín, todo lo que tú quieras. Claro, pero Italia, como Italia no les había dado los motivos y ellos querían atacar a la cristiandad y atacar al cristianismo, pues ese ateísmo que tienen, ese anticristianismo que tienen ellos, claro, la pieza gorda es la capital, es el Ujú, Vaticano. ujú. Y claro, como no tenían la justificación, dijeron, vale, pues no atacaremos al Vaticano, pero dadnos algo que a nosotros nos llene. Y qué mejor que donde empezó Europa teóricamente, donde empezó el cristianismo en Europa, Entonces, que fue en Y repito lo Montecassino. que he dicho antes, y como complemento, Roma es declarada ciudad abierta. Claro, así de sencillo, ¿no? Así como en París hubo combates, en Roma no hubo nada, es decir, se fueron y ya está. Y pasó a manos aliadas. Por lo tanto, eso te demuestra que había un entente cordial, para que Roma quedase libre y que no hubiese ningún problema, a pesar de los bombardeos previos, como ha dicho muy bien Tristán antes, que hubo efectivamente de carácter circular, y además en el libro están especificados todos los bombardeos que hubo, ¿eh? Entonces, queda claro que allí, que es una cosa que no se suele hablar, pero Roma también sufrió bombardeos. Y Roma es un sitio lleno claro, por qué no siguieron? bueno, pues no siguieron. ¿Por qué no siguieron? Claro. Claro, y Roma es un sitio lleno de edificios muy antiguos, romanos, coño. Tú no puedes destruirlos así como así. Es un patrimonio de la humanidad, no puedes destruirlo. Pero fíjate que si no llegan otros a sacar todo lo que había en Montecassino, que se hubiera perdido, por Dios. Sí, sería De ahora historia. decimos, hostia, si estuviera en la biblioteca de Alejandría, ¿qué informaciones tendríamos? Pues un incendio tonto, ¿me entiendes? Y bueno, yo el otro día estaba leyendo la cantidad de monasterios tibetanos que hicieron quemar los chinos en el 57, me parece que fue, y ahí había, pero los Kangyur, que dicen los libros tibetanos, había la historia del mundo. Eso Sí. se quemó, es irrecuperable. Ujú. Y allí, pues en Montecassino, si no se hubiera llevado a otra parte, pues se hubiera quemado todo allí, Sí, punto sí, pelota. claro que sí, claro que sí. Sí, Y estamos hablando de un edificio con espesores de 7 metros, ¿eh? O sea, de sí, pared. sí. Que no era cualquier cosa, ¿eh? Es brutal, sí, en la base. Era una Por, ci- brutalidad. por cierto, cuando hacemos llevar
digamos, los códigos gnósticos y que es donde se bifurcan los caminos, los que regresan a Alemania, los de la Nenerve, y los exorcistas lo entregan a un monasterio Sí. del Alto Adigio, que es el Muri Gries, que era un monasterio que tenía, digamos, un tratamiento especial en la guerra porque era suiza. Todos los monjes eran suizos y pertenecía al monasterio, digamos, era el dependiente del monasterio de Muri en Aargau, en Suiza. Pero que también digamos, los exorcistas los cogen de una manera muy especial, primero por esto, y segundo porque había sido un castillo de los reyes de Baviera, es decir, no era un monasterio, sino era una fortaleza también. Sí, claro. Entonces allí es donde se esconde, se hace un pequeño ritual también al final, que está explicado Sí, para sí, dejar allí correcto. digamos, esos evangelios gnósticos o como queráis llamarlos, ¿no? Hacer una pregunta sobre los libros, sobre la biblioteca, y más si habéis podido estar allí, porque según mi lectura, o sea, primero hacéis mención a los libros que empieza a buscar la Nenerve en Praga, Sí, bueno, es un rabino, Bohemia, sí. Moravia, en Sí, Checoslovaquia, para sí, entendernos claro, sí. claramente, o sea que están buscando esta serie de libros. Y luego en el monasterio, según yo interpreto, y aquí os agradecería que me lo aclaraseis, hay unos libros que podemos decir, pues perdón, que digo yo, que son estudios sobre el mal, sobre el demonio. O sea, estudios en este sentido. Luego hay unos libros que podríamos centrarlos en el tema eh, de los rituales, perdona, de lo que estáis comentando. La palabra se me ha ido a la cabeza. Exorcismo. Grimorio. De exorcismos Exorcismo. en concreto, o sea, para luchar con este mal. Y luego hay libros que podríamos calificar como escritos o inspirados por el mal, por el demonio, o sea, separados de los estudios primeros, que estos son estudios de los monjes, o sea, estudios católicos Sí, sí, sí. sobre el mal, cristianos católicos sobre el mal, pero luego hay los libros que buscan llamar a los espíritus, llamar a los espíritus malignos, o sea, ya libros que son o sea, opuestos al ritual, que uno lucha casi con el otro. Mi Sí. pregunta es si en concreto en Montecassino, en la abadía actual, que estarán los libros que había en aquel momento, si es cierta esta opinión mía que hay estos tres, y si, por ejemplo, en otras abadías benedictinas, por ejemplo, Montserrat, también hay esta separación, o cómo está estructurado. No sé, tú mismo, Tristán, ¿o qué te parece? A ver, ese tema es muy complicado. O sea, primero de todo que en la abadía de Montserrat no todo es oro lo que reluce, ¿eh? Esto número uno, ¿eh? Felipe y yo sabemos perfectamente de qué va el tema y yo quizás con más profundidad porque he vivido 9 años en la montaña. Y entonces he tenido una relación, digamos, muy cercana con todo esto, ¿no? A ver, las abadías benedictinas siempre y las del Cister siempre tuvieron muchísima proximidad con los cabalistas hebreos. Muchos cabalistas hebreos que fueron judíos conversos, como por ejemplo Ignacio de Loyola, que era judío converso. Se dice que Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz también lo eran. Muchos se pasaron, digamos, de bando, decirlo de alguna manera, ¿no? Pero ellos siempre buscaron eh, verle la cara al enemigo, ¿eh? A ver, el tema es muy complicado. Si no has participado nunca de un exorcismo, no sabes de lo que llega a salir ahí, ¿eh?
Y entonces, pues claro, los que luchan con eso, antes había el ritual romano que lo prohibió, no sé, uno de estos papas modernitos, pero que el padre Amorth hasta el último momento que hizo exorcismos lo hizo con el ritual romano de toda la vida, ¿no? También hay, hay una forma de ritual con el mantra de, por decirlo de alguna forma, con las siglas sagradas de la medalla de San Benito y muchas otras formas de hacerlo, depende de las circunstancias y de lo que te encuentres delante. En los monasterios benedictinos siempre se ha visto, digamos, el mal como una ciencia, porque claro, si existe, ¿eh? Si existe, ¿para qué darle la espalda? ¿No? Cuando encontramos a una persona que está totalmente poseída, y entonces, claro, hay muchos casos que dices, bueno, hay muchos casos que son de psiquiatría pura, etcétera, etcétera, pero bueno, cuando una niña de 17 años te habla con la voz de un tío de 60, pues algo está pasando allí. O es un ventrílocuo, ¿me entiendes? Vocacional, o algo está pasando allí. Y cuando me tienes a una cosa de estas, le enseñas, porque yo siempre digo, yo no sé si Jesucristo es verdadero o no, pero lo que sí sé es que si le enseño un crucifijo a uno de estos, se revuelve como una serpiente. Algo habrá ahí, ¿sabes? O sea, algo habrá. Entonces, es decir, que los benedictinos y los cistercienses también han recibido castigos, los del cister también. Hay que pensar que la abadía de Claraval, que fue la primera obra que hizo San Bernardo, porque la primera, digamos, el primer hálito de la Orden del Cister fue el monasterio de Citeaux, que está en un sitio inencontrable. Yo para ir al monasterio de Citeaux me pasé una mañana, ni con los GPS llegábamos, fue increíble. Y actualmente una parte muy importante del monasterio, que es muy interesante arquitectónicamente, es un centro penitencial del gobierno francés. Ya no tendrían otro sitio estos tíos para poner esto, ¿no? O sea, aquí también vemos un poco la mano oscura. También vemos la mano oscura en la quema ritual de, ahora ya creo que estaremos llegando al centenar de iglesias francesas, la de Rouen últimamente, hace poco en Poitiers, también otra iglesia muy importante, y todo lo que se ha ido quemando por el camino. Aquí creo que metidas hay cosas que no, yo no les veo la cara bonita a todo esto, ¿sabes? Y entonces creo que los benedictinos y los cistercienses siempre han tenido cierta tendencia a ver, ¿sabes? O sea, son oncólogos del mal. Y para ser oncólogos del mal han de ver las células tomadas por los bichos degenerados. Y en este sentido no le tienen miedo a según qué cosas. Porque también hay otra cosa. La Iglesia Católica sigue teniendo, y cada vez más, porque se piden desde muchas parroquias, porque claro, el mal está por todas partes. Se piden exorcistas. ¿Eh? Y entonces, pues bueno, claro, el tema es este. ¿Eh? Entonces, pues bueno, mira, el otro día leía un poco, yo he cogido un rato el libro, que por cierto me ha llamado Felipe, y estaba leyendo un fragmento tuyo muy, muy bueno, lo que estabas explicando las líneas defensivas, y el otro día me leí justamente lo de los libros de la abadía, de los de la reserva. Y digo, claro, hay cosas que dices es que son barbaridades, pero es que si estás un poco metido en el lío, es que vivimos una vida en la que hemos dado la espalda a cosas que no le queremos ver la cara. Todo lo que está pasando en Estados Unidos ahora con todas estas fiestas que hace mucho tiempo, que mucha gente como yo y como mi esposa Olga hemos denunciado lo que estaba pasando en las altas esferas, en todas. ¿Eh? Y ahora, claro, va saliendo un poco porque estamos en este totus revolutum, que no sabemos si el cabal llegará pues a cumplir pues sus planes del 2030 o conseguiremos pues no sé cómo frenarlo. No sé si será bueno, con una amistad eterna entre Donald Trump y Vladimir Putin, o yo que o bajará a meter los extraterrestres al Capitolio. Yo qué coño sé qué va a pasar, pero tiene que pasar algo y bastante urgente. ¿Entiendes? Porque yo A mí, soy de los que digo que toda solución de los males de la Tierra cayeron el 30 de abril de 1945.
La pelota, ¿eh? Ya A mí está, me gustaría, ya a mí está. me gustaría añadir una cosa a lo que dice Tristán, y es que hablando de monasterios, y sobre todo el de Monte Cassino, un ejemplo muy claro, siempre suele haber una biblioteca de acceso público. En Montserrat existe. O sea, tú puedes pedir hora, vas allá, revisas libros que tienes a tu alcance, para, no sé, desde doctorados hasta lo que tú quieras. Pero es que también suelen tener una biblioteca que no te enseñan, que es donde ellos guardan lo que él comentaba de esta búsqueda también del mal, en el sentido para entenderlo y para luchar contra él. O sea, tú no puedes luchar contra un enemigo que no entiendes ni sabes quién es. Pero Exacto. si sabes quién es, sabes sus puntos débiles, sabes cómo atacarle. Entonces, es una constante, al menos hasta donde yo sé, que este tipo de monasterios tan antiguos, cistercienses y benedictinos, había una segunda biblioteca, que es la que tú no ves, y a la que tienen acceso los monjes, determinados monjes, por supuesto, no todo el mundo, y ya está, y aquí se acaba. Y ellos en el libro damos a entender que la NNRB tiene ese permiso, lo consigue, además un permiso papal, es decir, que no es ninguna broma. O sea, el Papa les concede el hecho de que pues, ustedes pueden ir a la reserva y tal. De hecho, el Vaticano tiene la reserva también, que son kilómetros de cosas que Pero tienen, son cosas que 100 tienen, kilómetros, yo qué sé. kilómetros que además el que guarda la reserva en el Vaticano solo sale con los pies por delante, o sea, no sale jamás de ahí, ¿eh? O sea, el sacerdote o el cura, llámale como quieras, que guarda aquello, no sale si no es con los pies por delante, o sea, está allí para siempre ya. O sea, que imagínate tú. Entonces ellos, lo que hablamos de la reserva de Casino, la de Monte Casino, por supuesto, ¿no? O sea, que es una constante. Y yo Sí, creo, sí, sí, esto realmente es así, es conocer al enemigo. Aunque eso tiene sus peligros y tiene sus... A ver, hay que ir con mucho cuidado, claro, tú no puedes tener esos temas tan diabólicos, ¿no? Que aquello no sabes un día qué puede pasar, ¿no? Eso puede afectar a un monje, que es lo que sucede en el libro, ¿no? Los monjes se ven afectados por la presencia maligna, ¿no? En la montaña. ¿Eh? Tú lo puedes Y explicar no muy solo en Montecassino, bien. sino Sí, sí. en monasterios catalanes. Mm, Yo sé de casos que pues, muy conocidos y que no ha trascendido por descontado de cosas muy especiales, ¿eh? O sea sí, sí, que, es verdad. en Bueno, bueno. concreto, por ejemplo, eh, después eh, ay, perdón, se me ha ido otra vez Del la palabra. exorcismo. sí, ¿no? Después de un exorcismo, perdón. Es el demonio que está aquí Sí, atacando. sí, no. Después de un exorcismo se confecciona, yo no sé cómo llamarlo, un informe, porque quiero decir, Tristán ha comentado la necesidad de una experiencia, pero también pregunto si es normal o no el que después de un exorcismo haya pues un informe, con lo cual alguien que tenga que estudiar, que realizar exorcismos, pues pueda leer antecedentes, no sé si son las palabras adecuadas, pero pueda leer Bueno, antecedentes para, llegado el caso, pues saber lo que puede suceder. yo imagino que sí, y bueno, están los libros de autobiográficos del Padre Amor, y de aquí, pues bueno, de nuestro exorcista que durante muchos años ha dado mucha guerra, que es el Padre Fortea. Y tanto uno como otro, en el Vaticano hay una escuela de exorcistas, ¿eh? Que antes, pues bueno, Padre Amor era muy, muy singular. De hecho, la película que se ha hecho ahora del Papa del Vaticano da un poco algunos de los perfiles simpáticos que tenía el Padre Amor, que aparte de ser simpático también tenía mucha mala leche. Y el padre, sí, el padre Fortea, pues también no es un hombre que yo sé que ha formado otros exorcistas, ¿eh? Entonces, pues claro, siempre hay una relación maestro-alumno, ¿eh? En Claro, este claro, sentido, claro. porque claro, es algo muy peculiar, es algo muy peculiar, porque primero de todo, no sé, ya hay libros para que podáis consultar. Yo también hice dos o tres programas sobre exorcismos que corren por ahí por la red y todo esto, que siempre es diferente, ¿eh? Es decir, no siempre hay un diablito cornudo que se pone, que no sé qué. Hay otros seres intermedios también. Y después hay la presencia de, digamos, desencarnados, que es uno de los casos que ocurre, que yo relato en el Monte Cassino, que entonces toman el cuerpo de una persona y entonces habitan en ese cuerpo y cambian totalmente. Pero que bueno, esto los hay a montón, ¿eh?
se confunde muchas veces con esquizofrenias, con paranoias que no se pueden resolver metidas químicamente ni psiquiátricamente, pero que son este tipo de historias, ¿no? Y después hay las fuertes, ¿no? Porque las fuertes son cuando hay las manifestaciones máximas, o sea, pérdida de la gravedad, o sea, que bichos que, personas que se suben por las paredes, o sea, cosas de este tipo. No son los más frecuentes, gracias a Dios, porque si pasaran mucho estaríamos todos aterrorizados. Hay, yo si quieres yo siempre recomiendo un poco como, digamos, un elemento, digamos, sencillito para entrar, ¿me entiendes?, en el tema de las películas de exorcistas que unas cuantas, la mejor es la primera y después Constantine. Constantine es una película que la gente que la ha hecho sabe de qué habla. Y entonces todo lo que sale más o menos allí, ¿me entiendes?, son cosas que ocurren. ¿Eh? Lo digo porque son cosas que yo también he visto. Entonces, por lo tanto, puedo decir, esta gente sabe de lo que habla. Y esto pues es el tema, ¿no? Una cosa también que me ha hecho que me ha gustado mucho es en el final, que al final, el final, pues, en principio, al final llega a ser una especie de uroboros, un círculo. Porque Sí, los personajes al final, ¿qué deciden hacer? Hacen comunidades. sí, sí, Comunidades, además que aquí irán entre la familia que tienen que hacer lo de los quesos y también las sí, fortalezas que has comentado antes. sí. Además, algo muy gracioso que comentó Sero Cangrejo cuando comentamos el libro, dice, y además Felipe, como es siempre muy suyo, que hace como los yankees de Hollywood, pero al contrario a lo nuestro, claro, dice, es que somos todos iguales, somos una comunidad, porque somos todos iguales, pero algunos más que otros, porque somos todos rubios y todos tenemos Los un perfil rosarios aquí. concreto. Es verdad, es verdad. Es verdad, Sí, 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 sí. es verdad, es Claro, verdad. claro, es que el refugio este del Alto Adigio, ¿me entiendes? Claro, prácticamente es Subtirol, ¿eh? O sea que Sí, 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 es bonito, muy bonito, muy bonito. es Tierra Sí, Santa sí, también. Tierra yo Santa. hice un poco el comentario del Subtirol, porque aparte es que eso es Alemania, macho. Y Claro. está muy bien porque se lo ponéis a los personajes, decir, uy, si esto realmente parece Alemania, como un comentario ahí que atacasca. Pero me gusta porque al final todos los programas que hacen, igual que los números no son casualidad, las fechas no son casualidad, cualquier programa de tele, de Netflix, de toda esta basura, la Digo, cosa más útil y tonta no es casualidad, está hecha a posta. Pues nosotros hemos de hacer lo mismo. El comentario más tonto del secundario más tonto está hecho por algo. Eso es una cosa buena. Por supuesto, así es. sobre el Subtirol hay una anécdota. Scorzeni, que era de allí, dice que en una reunión con el jefe, le dijo, bueno, ¿y lo del Subtirol cuándo lo vamos a arreglar? Porque, claro, se había arreglado los Sudetes, se había arreglado Alsacia, y dijo, bueno, y ahora le dijo, no, ahora no toca, porque estaba todavía metido, claro, había el pacto con Mussolini y era difícil, metidos o no, reconquistar esa tierra. Y por eso, si vais por allí es estupendo, porque todo el mundo habla alemán y la gente se mantiene. Los restaurantes todos dan dieta alemana, nada de chorradas, ni de pizzas, ni de tonterías. Y el país es una preciosidad. Muy bonito, claro. Sí, sí. Yo he estado en el Valle de Estubay, tuve unos cuantos días allá en una ¿Qué granja y tal? realmente espectacular, espectacular, Sí. espectacular. Ya era Austria, Austria cerca de Suiza, sí, Yo era todo, recuerdo toda esa el parte, Stuba y tal, hace pues lo mismo, yo que te digo, 40 años. claro. Era Tirol puro, era una cosa Sí, increíble. sí, sí, sí. La gente cantaba, metías por lo bajine y los yodels en los restaurantes, y luego ibas por la montaña y la gente por los domingos salían a pasear por la montaña, a los refugios, era una maravilla aquello. Después estuve hace ya más, hace quizás unos 10 o 15 años y había cambiado mucho. Pero Ya. cuando estuve la primera vez era inolvidable. Muy genuino. Bueno, hombre, qué bien. ¿Tenéis pensado escribir otro libro así los dos juntos? O sea, la experiencia de la Augusta y tal está claro, pero claro, cada uno tiene sus Bueno, sí, claro. historias. Pero habéis pensado quizá, ¿ha salido algún tema quizás de vosotros que digas, hostia, pues este tema igual de aquí un año o dos, escribir algo otro dos juntos sobre este tema? Bueno, yo personalmente no lo desestimo porque para mí ha sido una experiencia muy grata y eso que a veces pienso, hombre, escribir con otra persona tiene su dificultad, o piensas tiene su dificultad, ¿no? Depende de la persona también, ¿no? Pero yo creo que en esto tanto él como yo tenemos mucha química y
Y casi casi con la mirada, pues ya sabemos lo que queremos en un momento determinado. Entonces, a veces no hace falta hablar mucho. Entonces, yo tenía claro lo que tenía que hacer, él tenía claro lo que tenía que hacer, y luego buscamos la conexión, ni más ni menos, de estos personajes, que quedase de una forma realista y una forma creíble, y creo que lo logramos totalmente, ¿no? Y luego ya al final y tal. Pero para mí eso es muy grato. Es decir, que ha sido algo que yo no me imaginaba. Es más, pensaba podía ser difícil, pero luego te das cuenta que es difícil, depende de la persona con la que estés. Para mí han sido todo facilidades. No sé si él puede decir lo mismo de mí, pero tengo muy claro que no, en ningún momento me he encontrado con ninguna cosa rara, ni al contrario. O sea, si una persona que en todo momento ha querido colaborar, yo también he querido colaborar con él, por supuesto. Y bueno, y hemos hecho Montecassino Ritual de Sangre. Que es lo que puedo decir, al menos en mi caso, ¿no? Entonces no desestimo un posible libro, ya veremos, porque temas hay muchos. Vamos a ver, no sé. Él habla de las Ardenas, hablaba Sí. de Baldor, entonces, sí, claro, bueno, quién sabe, ¿no? Es una No, opción. siempre habrá cosas, ¿no? Otra cosa que sería muy posible, porque claro, ahí de pronto sabemos que los evangelios estos gnósticos se quedan en el Murigríes, Sí, pero los de la Nenерve se llevan los sí, claro. evangelios Lleva satánicos. todos los libros Eso buenos, con la guerra va y se pierde, ¿sabes? Y todos los entonces, libros claro, buenos, sí, sí. A otro, ver, otro claro, lío sería esto, volver a esto, colaborar los de la Nenerve después de la guerra y los exorcistas para encontrar eso y controlar a esto todos. puede ser un buen tema después de la guerra. ¿Qué sucede con todo eso y estos personajes, pues a dónde van? Es decir, ¿cuál es la continuación? Sí, sí, eso puede dar para un libro, un segundo Montecassino, ¿no? Que ya no se llamaría así, sería otro nombre, ¿no? Pero esto es una cosa que yo no me cierro a hacerlo. Es un tema de... Yo, por ejemplo, ahora he terminado un libro que saldrá ahora en diciembre, supongo. Entonces, bueno, vamos a ver. Es un tema que yo no cierro. Yo no cierro en absoluto, al contrario. ¿Mm? Sí, pues, Y así para mí es un estamos. placer. Eso también a los dos, primero uno y luego el otro, de próximas publicaciones que sacaréis, porque que acabas de decir que vas a sacar un libro. ¿Seguirá esta corriente ocultista, por ejemplo, a la que estás llevando ahora, o verás otra vez a la ciencia? Y luego también tú, Tristán, explicarnos un poquito cuáles son tus futuros proyectos, o los que tienes ahora entre manos, para que la gente Pues, que pueda estar interesada. sí, yo tengo ahora mismo, estoy trabajando a marchas forzadas en el Nostradamus Caminos Secretos, que también plantea una hipótesis muy valiente sobre el tema de Nostradamus. Es decir, considero que no todo lo que hizo es obra suya, sino que, por decirlo entre comillas, de una manera, digamos, un poco cariñosa, se inspiró en otras cosas que voy describiendo paso a paso. Y es muy interesante. Voy muy rápido, no sé si llegaré para Navidades y si no, pues que, bueno, si no tenemos aquí una bomba de pulso electromagnético que nos caiga desde no sé dónde, imagino que para el mítico San Jordi, ¿me entiendes? Ah, Eh, estará el Nostradamus. sí, Y sí. después tengo otra cosa que es autobiográfica, tengo escritos bastantes capítulos, pero que voy muy lento porque mezclo muchas cosas mías y entonces, pues bueno, voy con pies de plomo, ¿sabes? O sea que no quiero quizás tampoco hacer una yo qué sé, ¿cómo se dice eso que hacen no los exorcistas? Una Los, autofelación. no, de eso no. Entonces esto en las épocas de juventud se había llegado a pensar, pero ahora en la madurez uno se da cuenta de que las cosas van por otra parte, ¿no? Y, y dice, bueno, una chica decía que poner el castor en el nido, ¿eh? Y es de la parte interesante, ¿no? Pues bueno, que no, que simplemente pues es un tema más sencillito. Tengo cosas para hacer del tema Antártida, Tercer Reich, porque lo tengo muy sobadito y me sería fácil, ¿sabes?, hacer una cosa de este tipo, pero hostia, primero quiero terminar lo que tengo entre manos, porque tampoco tengo mucho tiempo. O sea, voy rascando un cuartito de hora de allí, un cuartito de hora de allá, y esta noche me voy a dormir más tarde y mañana me levanto más temprano, porque si no, no adelanto nada. Cierto. Yo en mi caso, pues he terminado ahora Imperio Atómico, y que trata sobre la bomba atómica española, y sobre todo también todo el tema de Hispanoamérica, todo el tema de la leyenda negra. O sea, es un mare magnum de cosas muy interesantes, yo creo, ¿no? Y, y luego también tengo un libro que empecé hace muchos años y que no he continuado porque la realidad ha superado la ficción, ¿no? Y que trata sobre, se llama Suburia,
Y es sobre la Subur. Yo vivo en Sitges, como sabéis. Entonces, bueno, se encuentra un manuscrito que determina que Subur era un imperio expansionista que llegaba desde Castelldefels hasta Cunit y hasta Vilafranca. Y entonces, como muy cachondo. Entonces tengo mucha cosa hecha, bastante cosa hecha, pero chicos, que la realidad ha superado la ficción. Pero es muy cachondo, es una especie de sátira, ¿no? Política. O sea, no tiene nada que ver con Campbell ni todo ese rollo. O sea, que estoy por otra vía. Pero el que sale es ahora, sin perder que sale el amigo Campbell. Aquí sale Campbell otra vez. Ya veréis. Y además No, por vais eso, a ver unas cosas de Campbell que no vais a creer. Ahí lo dejo. sí, no, el tío era un caña absoluto. No, pero es que lo que vas a ver en mi libro no, que no te lo vas a creer. Ya me lo imagino ya. Interesante. No te lo vas a creer. Quiero decir que yo creo que es uno de los que se fue a la Antártida, ¿eh? Sí, Es- seguro. Pero es que Esta piensa historia. que Campbell fue el tercer tío del Tercer Reich que solo departía con Hitler. Y no solo eso, no estuvo citado en los juicios de Nuremberg. No, no, sí, sí, no, pero yo Ni se creo habló de que él. Y era un tío que está implicado en todo lo que tú quieras. O al menos eso decían. Jamás, jamás, yo creo que él jamás. estaba en el proyecto Antártida, Claro, porque claro. para el proyecto Antártida tenían que tunelar y tenían que él era especialista en Sí, hacer sí, sí. Bases subterráneos subterráneas, increíbles. sí, exacto, exacto. Ya, Exacto. ¿no? Lo tenía, digamos, de forfait, por decirlo de alguna Sí, forma. exacto. Y claro, lo de la Antártida debió merecer unas instalaciones muy secretas. Absolutamente. So, he hablado mucho yo sobre ese tema, porque yo soy seguidor tuyo en este sentido, No, y no, entonces, tú me has superado, ¿eh? pues coño, entonces yo, una de las ideas que tengo es que Kambler fue para allá. Y que hay mucha gente que dice que fue Rusia, que no, que estuvo en el paperclip, etcétera, etcétera, y Que tal si y lo cual. Y mataron, que se suicidó. Hay varios finales de él, ¿no? sí, Pero sí, no, yo estoy de acuerdo que él sobrevivió de sobras a la guerra. Vamos, demasiado inteligente como para quedarse era- trancado en una situación. pero qué curioso que no, que él estuviese al margen de cualquier búsqueda. Y esto es una cosa muy, muy, muy curiosa, ¿no? Como mío, que da que pensar. Pero fue así. O sea que, Bueno, quizás tuvo, digamos, como ofertas, ¿eh? Hay que recordar que exactamente. Skorzeny tuvo muchas ofertas y creo que Skorzeny, que era un hombre muy práctico, algunas cosas las aceptó, trabajos extraños, ¿eh? Sí, ¿por qué no? Pero un hombre con muchas capacidades, ¿no? Y entonces hay otras cosas también, todos los que dicen que Mengele, que se quedó en el Instituto Tavistock y no sé qué y no sé cuántos, coño, yo cuando estuve metido rondando lo de la colonia Dignidad en Chile, Mira, sí. estaba allí, coño. Yo allí he visto cosas, o sea, los pastores alemanes más bonitos que he visto en mi vida, que estuve a punto de traerme uno, pues allí en la colonia Dignidad, Sí, metidos claro. unos animales que parecían terneros, pero una preciosidad, parecían leones. Era totalmente una obra genética, pero impresionante. Pero aparte eran mansos, ¿eh? Porque hay pastor alemán que es muy agresivo. Y eran maravillosos. Sí, Y sí, quiero sí. decirte, hay mucho. Y ya está, y vamos aguantando, ¿sabes? O sea que Pues este es. esto es lo que tenemos ahora en marcha. Así de claro. Cuando nos pusimos a charlar nosotros, ¿no? De que habíamos leído el libro y tal, pues todos llegábamos a la conclusión de que ¿cómo se llama? El que los personajes se desviaran al castillo, en ese momento nos parecía como que lo habíais puesto porque sí, ¿no? No lo entendíamos. Yo cuando lo leí pensé, qué coñazo, esto es como un extra, ¿sabes? Que no tiene ningún sentido. Y en cambio, hablando, nos surgió, que es lo que ha dicho él antes, el hecho de decir, no, no, ahí es donde se forja el grupo. Ese episodio chorra, que intrascendente para una persona, pues que no esté ahí muy atenta, que parece, bueno, pues era para que se van y tal, no sé qué. Realmente es lo que los hace hermanos para siempre. Es decir, ¿Eh? ese es su viaje iniciático en el cual Eh, unos tíos que no tienen nada que ver acaban unidos para siempre. ¿Esa exacto. era la idea vuestra? Sí, sí, por supuesto. Eh, Además, eso abre la puerta a una posible continuación. claro, es lo que abría la puerta a una Claro. posible continuación, que estas gentes se volvieran a encontrar más adelante en una situación que puede ser muy bonita también. Hay que pensar que bueno, el bar de Bari, o sea, digamos, parece una redundancia, existe. Bueno, yo no sé si tú has estado, yo creo que tú también has estado en Bari, Yo pero sí, yo he yo estado. cuando estuve en Bari comí en ese bar, no sé, no Sí, es sí, yo he estado cierto. en los dibujos.
Sí, sí. Y entonces todo lo de Castel del Monte, pues bueno, todo es exacto, es exacto, ¿eh? Sí, sí. Así es. Bueno, hablando de tumbas, solo diré que en el Castel del Monte hay, digamos, como una tumba ritual de alguien que está dejada allí, está en Castel del Monte, y que fue pues un acto nuestro, por decirlo de alguna forma, persona especial. Nada, pues oye, agradeceros vuestro tiempo, vuestras ganas y vuestra simpatía y sobre todo que hayáis leído el libro y que podamos hablar de una forma clara y abierta, ¿no? Esto lo agradezco de verdad, de verdad. Sí, sí. Y aparte de todo, bueno, que si sois unos buenos lectores y os ha gustado, pues aquello recomendarlo a, yo que sé, a la portera, a vuestros amigos, no sé qué, al de la funeraria este que es simpático y ya está, ¿me entiendes? ¿O no? Que los autores necesitamos un poco de vidilla y va súper bien. Y Muy bueno, bien. muchas gracias por vuestro tiempo, por vuestra simpatía también y Claro. esperamos pues haber cumplido vuestras expectativas. Somos unos charrines, ¿eh? O sea que una pasada. Sí, hombre, está bien. Y así, igualmente en el futuro seguiremos viendo. Ya a Botalla, pues igual en enero o febrero, pues por el libro nuevo, pues lo traeremos de nuevo. Y también con alguno de tus libros también, seguramente, pues, ¿por qué no? Claro, 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 claro. Sobre todo si encaja dentro de nuestra como visión, pues primero hay que sacarlo. Sí que encajas. Además, la semana que viene va a ser flipante porque esta semana tenemos a vosotros, porque la semana que viene tenemos al hijo de Miguel Serrano. Oye, pues hablando de San Miguel, nos conocimos en Chile, pero nosotros fuimos mucho tiempo, fuimos a Chile. A él lo conocimos en Puerto Montt, me parece que él vivía en aquel tiempo en Puerto Montt. Miguel vivía en Puerto Montt. Y precisamente mi libro El guerrero asceta y las runas, que también está publicado por EAS, entonces está en gran parte dedicado a Miguel Serrano. O sea, es un libro serranista muy, digamos, con mucha contundencia. Miguel, otro personaje, un hombre de una talla intelectual y bueno, y como ser humano, inacabable, absolutamente inacabable. Pues nada, Montaraces, llegamos al fin de la noche, despedimos a nuestros dos autores que esperamos que nos sigan deleitando con aventuras al estilo Indiana Jones, al estilo James Bond, porque no solo de historia y metapolítica vive el hombre, también de novelas trasnochadas. Muy buenas noches a todos.